Estamos hablando de la doctrina del hombre, como ustedes saben, venimos viendo las doctrinas en todo el año 2023 y apenas vamos por la doctrina del hombre. Cuando empezamos el programa de teología básica, yo les hablé y les dije, esto es sin prisa, esto es sin pausa. Y les dije también que probablemente solamente viendo teología nos vamos a llevar 2, 3 años. Nadie nos está esperando. Y por eso hemos estado en las últimas 6 semanas viendo el tema de la doctrina del hombre. La próxima semana, si Dios así lo permite y si sus preguntas también lo permiten, la próxima semana vamos a estar entrando en la doctrina del pecado, que creo que es una de las doctrinas más cardinales e importantes para la vida cristiana. Si no entendemos la naturaleza del hombre, si no entendemos la doctrina del pecado, nos va a costar entender entonces la soberanía de Dios en la elección. Cuando veamos la doctrina de la salvación, nos va a costar entender incluso la obra de Cristo y cómo eso es una manifestación de una gracia completamente abrumadora. Por lo tanto, yo les sigo animando, a como lo han estado haciendo, no se desconecten en ninguna de las clases, ya sea que usted venga presencialmente o que luego, cuando se puede, que subimos los videos, usted pueda darle seguimiento. ¿Por qué no animamos directamente a los videos? Bueno, porque hay una dinámica de preguntas y respuestas que a veces los videos no capturan y que quizás preguntas que también usted puede hacer y encuentre respuesta aquí. Okay. La última vez estuvimos hablando de la creación sobrenatural del hombre y reconciliamos Génesis 1 con Génesis 2. Dos narrativas que cuentan en detalles diferentes la misma historia. No son dos recuentos separados el uno del otro. Es Génesis 1, una narrativa general, Génesis 2, algo más detallado, y vimos cómo Dios se esmera y se detiene a crear el hombre y a soplar aliento de vida. Esto también en contraste de lo que vimos la semana anterior acerca de la evolución, donde hicimos un paréntesis para hablar única y exclusivamente por qué la teoría de la evolución no solamente es una teoría, sino también es casi una religión. Y hablamos de las debilidades que tiene la doctrina de la evolución. Y seguimos en la doctrina del hombre, eso se llama antropología cristiana. Como vimos, no solamente hay antropología cristiana, hay antropología secular, biológica, y lo vimos, ¿ok? Nos quedamos la semana pasada, incluso no quise responder la pregunta que hizo la hermana Blanca con respecto al alma. Así que este es el tema probablemente más filosófico de la doctrina del hombre y yo necesito que usted haga un esfuerzo adicional en mantenerse enfocado en la clase porque es filosófico. Y como yo dije, todo el material que yo estoy enseñando a quienes lo soliciten, al final de la doctrina le vamos a pedir, usted se lo pide a la hermana Telma y ella le va a imprimir una copia al final de cada doctrina, no semana tras semana, porque a veces yo añado, a veces mejoro lo que ya tengo. Entonces, cuando hablamos de la antropología cristiana, estamos hablando antro, hombre, logía, conocimiento del hombre, y cristiana, ¿cuál es la cosmovisión bíblica? ¿Qué dice la Biblia con respecto al hombre? Y eso es lo que hemos visto. Y nos quedamos en el tema del alma. ¿Qué del alma del hombre? Perdón. Perdón. Hay 3 posiciones con respecto al alma del hombre. 3 posiciones. Una que se llama la preexistencia del alma, ¿ok? Y lo digo para que usted tenga un conocimiento. Gracias, bienaventurado la menta Holmes. Los que toman menta Holmes. Haga la promoción. La preexistencia del alma que plantea que las almas de los hombres existían en un estado previo, como si fuera una base de datos de almas, un banco de almas. Y que cierto acontecimiento en aquel primer estado, el pecado, son la causa en la condición en la cual aquellas almas se encuentran. En pocas palabras, los que creen en la preexistencia del hombre entienden también que ese banco de datos de alma también está afectado por el pecado. Eso tiene sus objeciones, está totalmente desprovisto de base bíblica. Segundo, está fundamentado sobre el dualismo. Recuerde que es una creencia, una doctrina que afirmaba que los elementos, los 2 principios supremos existían, eran coeternos, independientes, antagónicos, el espíritu y la carne, y de ahí donde más o menos viene esta corriente de pensamiento. La Escritura, sin embargo, nos deja otro punto de vista y es que ambas cosas tuvo inicio
en el momento en que fuimos creados, en el momento en que nacemos. La otra posición es el traduccionismo. Y esta posición parece bíblica también, tiene algunos elementos bíblicos, plantea que las almas de los hombres son propagadas junto con los cuerpos mediante la generación ordinaria. Es decir, cuando el óvulo y el esperma se unen, ¡pum!, ahí también aparece el alma. O sea, son transmitidas entonces por los padres a los hijos. Es como que usted es el responsable en el momento de usted procrear. Cuando se fecunda el óvulo, automáticamente ahí. Ese es el traduccionismo. Y mucha gente, padre de la iglesia, abrazaban esa posición. Algunos elementos a favor, porque quiero ser lo más objetivo posible en cada una de estas, para que ustedes también puedan luego seguir en sus propias investigaciones. Y no solamente digan, el pastor lo dijo. A mí no me interesa que ustedes digan, el pastor lo dijo. No, el pastor lo dijo y yo lo estudié y es coherente, lo vi en la escritura, es coherente. A favor, bueno, nosotros vemos en Génesis 2 que Dios creó de la nada, ex nihilo. ¿Ustedes se acuerdan de esa palabra? Y yo sé que hay algunos conceptos un poco complejos, pero lo hemos venido ya enseñando. Dios sopló una sola vez en la nariz del hombre, dicen algunos. La Biblia no dice nada acerca de la creación del alma. Eva vino desde el hombre y no habló de que se le sopló igual que a Adán. Esos son los puntos a favor. La Biblia dice que los descendientes están en los lomos de sus padres, según Hebreos, capítulo 7, versículo 9. Algunas objeciones con respecto al traduccionismo es que el alma pareciera considerarse como algo material también. Como si ésta pudiera de dividirse por sí misma y que el responsable directo es el hombre en este medio natural de procreación. O sea, como que los padres al producir por medio de este acto natural también traen consigo esa batería de almas. Y da por hecho como que la obra de Dios en Génesis, cuando dice que sopló aliento de vida sobre Adán, da por entendido como que Dios terminó ahí. ¿Ok? ¿Cuáles son algunas de las... esta es la otra posición, el creacionismo. Afirma que el alma de cada individuo es la creación inmediata de Dios, debido a su origen a un acto creativo directo del cual el tiempo no puede determinar precisamente. Algunos opinan que es el estado temprano del desarrollo del feto, otros dicen que es más adelante, cuando el niño ya está formado, otros son de la opinión de que cuando nace el niño, el alma se introduce en él. Hermano, mire, esto no es algo por lo que nosotros tenemos que dividirnos ni rompernos la cabeza. Pero aquí nosotros creemos que Dios es el responsable de principio a fin. ¿Cuáles son las cosas, los puntos que tenemos a favor? El relato original de la creación nos dice que luego de que el cuerpo fue creado, el alma fue soplada. La Biblia presenta el cuerpo y el alma como diferentes en su origen. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice: entonces al polvo de la tierra volverás como lo era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Da a entender de que efectivamente no es como el traduccionismo, que es con la fecundación, como si ambas cosas fueran juntas. Algunos pasajes también señalan que Dios es el creador del alma. Por ejemplo, el Salmo 139:13, Isaías capítulo 64:8. Y no hace conflicto entonces con el tema de la cristología. ¿Por qué? Porque ¿cómo entonces nosotros resolvemos el tema de la encarnación de Cristo? Nosotros creemos que ambas cosas, Dios es el responsable, Dios es el que da origen. ¿Y cuáles son algunas de las objeciones? ¿Hace a Dios el autor directo del mal moral al afirmar que Dios crea almas pecadoras? Eso no es así necesariamente, porque nosotros sabemos que el alma y el hombre nace en una condición a consecuencia de la maldición por el pecado y la desobediencia de Adán, y el hombre es el estado ahora por default. Considera que los padres solamente tienen la responsabilidad sobre engendrar el cuerpo, lo que no explica entonces aspectos que tienen que ver con problemas mentales o morales de los padres a los hijos, y no está en armonía con relación actual de Dios con el mundo y su manera de trabajar en él.
Estas son algunas de las objeciones. ¿Cuál es la conclusión para no volverlos locos con el aspecto, como le dije, más filosófico de esta clase? Nosotros tenemos que ser humildes y prudentes. Digo ambas cosas porque esta es una discusión más filosófica, ¿ok? Es más filosófica que teológica. Y a esto agregamos que grandes teólogos han adoptado tanto el traduccionismo como el creacionismo del alma. El hecho de que Dios en su providencia actúa por medios ordinarios es una gracia, de sus causas también secundarias, y pudiera establecerse un balance entre el creacionismo y el traduccionismo. ¿Ok? Solamente digo esto porque quiero que ustedes puedan tener una idea de cuáles son las posiciones que se tienen con respecto de dónde viene el alma. Y estas son las tres mayores y usted vio algunos textos bíblicos. Ahora bien, de aquí se desprende un tema muy interesante que viene a raíz de la pregunta de la hermana Blanca la semana pasada. ¿Qué es lo que somos? ¿Cuáles son los elementos del hombre? Somos alma, mente, somos alma, espíritu y cuerpo. Somos tres cosas, somos dos cosas. Levante la mano todo el que cree que somos tres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Levante la mano todo el que cree que somos dos. Y levante la mano los que creen no tienen idea, porque la mayoría dejaron la mano abajo. Ok. Vamos a ver. Hay varios puntos de vista. Igual. Hay dos puntos, pudiéramos decir que son cuatro, pero hay uno que los resumen en dos. De esos puntos de vista hay dos puntos que lo atan a lo que llaman el monismo. Usted se va a aprender una palabra compleja, escríbela. Monismo antropológico. No tiene que ver nada con monos. ¿Ok? Cuando hablamos de monismo, tiene que ver con uno, una sola cosa. Y dice que combina los aspectos de la humanidad para formar la naturaleza humana. Es decir, el monismo establece que usted es una sola cosa, no dos ni tres, y que esa sola cosa que usted es integra todo lo que usted es, para ponerlo de una manera simple. Ese es el monismo. Usted no es dos, no es tres, es una sola cosa. Ahora bien, hay otra posición, otros dos modelos, que son los que más podemos ver a través de las escrituras, que son la dicotomía de dos cosas, el dualismo antropológico, y la tricotomía que trata de tres, y hace una distinción entre el alma, el cuerpo y el espíritu. ¿Ok? Es muy claro en todas las escrituras que hay una distinción entre lo inmaterial y lo material, entre lo físico y lo espiritual. Es muy claro. Entonces, cuando nosotros vemos estos componentes, nos vamos a quedar con estos dos, que son los que más vemos en las escrituras. Lo que llamamos la dicotomía y la tricotomía. No sé, eso no tiene que ver con tracotomía, no tiene que ver con nada de enfermedad. Dicotomía establece que usted es dos cosas. El ser humano, lo voy a definir, pero para que usted lo ponga claro. Y tricotomía que usted es tres cosas. Y le digo, este es el último tema que vamos a ver con la formación del hombre, para que la próxima semana entremos entonces en temas de la doctrina del pecado. El asunto de la dicotomía versus la tricotomía es esencialmente si el alma y el espíritu son aspectos diferentes en la naturaleza humana o son la misma cosa. Eso es lo que genera tal división. Es si alma y espíritu es lo mismo o si alma y espíritu son cosas diferentes con respecto al cuerpo, a lo físico, a lo material. Entonces vámonos con la dicotomía primero y luego vamos a la tricotomía. Los que creen en la dicotomía, no quiero decir creemos para no viciar la exposición, pero los que creemos en la naturaleza es dicotómica, tenemos la misma pensamiento de que el alma y el espíritu es una sola cosa. ¿Ok? Es por esta razón que nosotros vamos a ver en textos, lo voy a ver más adelante, que cuando Génesis 2 dice que Dios le sopló una sola cosa
aliento de vida. Ahí empezó la vida. ¿Ok? Textos que nosotros podemos ver. Jesús, por ejemplo, cuando Mateo capítulo 10, versículo 28 dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Ok? De acuerdo, usted también va a ver a Pablo, como dice en 1 Corintios capítulo 5, yo por mi parte, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya juzgado el que cometió tal acción. 1 Corintios capítulo 7, también versículo 3. La mujer no está casada y la virgen se preocupa por las cosas del Señor para ser santa, tanto el cuerpo como el espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Ok? Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, una sola cosa, de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios da testimonio al espíritu que tenemos dentro. Entonces, eso es con respecto a la dicotomía. Y hay más pasajes, más pasajes, más pasajes. Ahora bien, ¿qué de la tricotomía? Aquellos que creen que la naturaleza humana triconómica, ¿verdad? Normalmente creen el cuerpo físico es lo que nos conecta al mundo físico y que nos rodea. El alma es la esencia de nuestro ser y el espíritu es lo que nos conecta con Dios. Vamos a ver también algunos versículos porque yo no estoy aquí para fijarle en ustedes mi posición, sino que ustedes puedan tener ambas opciones y puedan estudiarlas también y ver las implicaciones de ambas. Lucas capítulo 11, versículo 47. María, básicamente en una expresión de canto y agradecimiento, dice, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en mi Salvador. Ok, aquí usted ve la diferencia entre alma y espíritu. La pregunta es, ¿ella está haciendo una diferencia o ella está haciendo un sinónimo de palabras para expresar lo que está pasando con ella? Primera Tesalonicenses, este probablemente uno de los más contundentes. Y que el mismo Dios de paz santifique por completo, que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de los textos quizás más contundentes que usted va a encontrar para la posición triconómica. ¿Tú estás levantando la mano? Pero yo no he terminado. Pero no importa, dime, Rogelio. ¿Dónde está el responsable del micrófono? Ok, hable fuerte entonces. Romanos 2. Ajá. Romanos 2. Ok. La conciencia y todo lo demás. Esas son de las preguntas que tienen que responder los que creen en la triconomía. Vamos para allá. No voy a citar ese texto necesariamente, pero voy a presentarte otros textos que aluden a algo similar. La pregunta de Rodrigo es la siguiente. Romanos 2 dice que Dios, en Romanos 2 dice que a los que no tienen ley, Dios le puso la ley dentro de ellos para que su conciencia lo condena y los... ¿A qué se refiere la conciencia? ¿Es el alma o el espíritu? No dice, pero habla de conciencia. Entonces es una buena pregunta para responder. Si usted cree las tres cosas, ¿a qué Pablo se está refiriendo ahí? Porque no lo dice con claridad, ¿verdad? Otro texto a favor de la tricotomía es Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted dirá, bueno, por ahí está pensando una división. Sí, pero usted está viendo un patrón del autor de poner dos elementos en cada elemento. Ok, alma, espíritu, coyuntura, tuétanos, pensamientos, intenciones del corazón. Es el todo de lo que hace la palabra de Dios en el hombre. Dime, Peter. Cosas que no son materiales, que no se pueden ver. ¿Cuál es la diferencia entre cuando hablamos del alma y cuando hablamos del espíritu? Bueno, eso es lo que estamos tratando de responder. Sobre todo, si una persona abraza esa diferencia. Yo te puedo decir que sobre todo cuando aparece la psicología es donde se le empieza a dar un carácter, una fuerza mayor al tema del alma para
hablar de ese ser interior y todo lo demás que tu conciencia, tu mente, que sigo desvinculándolo del espíritu. Pero esos son muchas veces pensamientos que tú tienes que tratar de lidiar con ellos bíblicamente, sobre todo, porque la Biblia los menciona a los tres, como yo te dije el texto de primera de Tesalonicense. Lo que la Biblia entonces no deja claro esa distinción a la cual tú te estás refiriendo, lo cual nosotros tenemos ahora que asumir cuándo es alma y cuándo es espíritu, en los textos que la Escritura habla de los tres. ¿Ok? Pero no quiero viciarlos con mi posición, aunque está muy viciada, como ustedes se dan cuenta. Sin embargo, yo no tengo la respuesta completa a eso. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Hemos añadido una serie de atributos al alma y al espíritu para hacer una distinción. Ahora, como la fuente de autoridad es nuestra escritura, nosotros no vamos a meter la escritura. Yo creía una cosa, la escritura me ha persuadido de otra cosa, pero si mañana alguien por la escritura, no por corrientes, ni interpretaciones, ni de corriente de pensamiento humanista, no, por la escritura, usted me persuade de lo contrario, hermano, mire, nos sometemos todo a la escritura, ¿sí o no? Ahora bien, si los elementos que nosotros vamos a tomar son estos elementos para entonces dividir el ser del hombre, eso nos pone entonces en una posición un poquito delicada. Porque yo tengo que partir del hecho, el autor cuando escribe y divide en tantas partes, está intencionalmente tratando de expresar todo el ser del hombre y usa elementos similares, o efectivamente yo tengo que dividirlas en estas tres partes, o en estas cuatro partes. Mateo capítulo 22, 36. ¿Cuál es el gran mandamiento? Jesús dijo. Amarás al Señor tú. Bueno, aquí con tres partes, de tricotomía. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí Jesús está diciendo, ¿es el todo o son cosas diferentes? Entonces, si fuese cosas diferentes y no el todo, Marcos me pone en una situación más incómoda. Porque Marcos me menciona cuatro partes. Marcos dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Entonces, es la intención del autor mandar un mensaje de que tú debes de, con todo tu ser, hacer esto, o es la intención del autor dividirla en partes. Eso es lo que tenemos que resolver. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es la intención detrás del autor? Eso es lo que tenemos que ver. Déjame ver Dale y luego Juan Diego. Dígame Dale. No es una sola cosa, hay fuerza física, fuerza emocional. Demostramos fuerza en todos nuestros aspectos. Entonces, sí, somos una unidad con los diferentes elementos y no, es todo. Ok. Juan Diego. Ok, dice cuatro elementos, pero según lo que yo tengo entendido, para los judíos, Para los judíos. fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero ¿para cuáles judíos? Porque tú tienes judíos que creen en la resurrección y tienes judíos que no creen en la resurrección. O sea, yo creo que estamos hablando de historia, ¿entiendes? Porque para nosotros los hispanos, mente, corazón, o sea, ellos tenían otra mentalidad. Dispuesto a ser corregido. Okay. Según lo que ellos, según para los judíos, el corazón y la mente eran la misma cosa. Okay. Eran sus entrañas. Ok, está bueno. Ambos textos fueron inspirados por Dios. Uno tiene 3 elementos, uno tiene 4 elementos. El mismo texto paralelo. ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Presentar las partes o presentar el todo? Eso es lo que tenemos que responder aquí. Independientemente de todo, ¿cuál es el espíritu detrás del autor? ¿Qué es lo que uno hace cuando hace exégesis? Ahora bien, déjenme abrir el caso y ahora sí me voy a ir completamente fijando lo que, como dije, creo y lo cual también estoy con las manos abiertas. Significa que si por la escritura vemos consistencia
en las tres partes, yo regreso a esa posición anterior sin problema. Porque yo no estoy agarrado a una posición, yo estoy agarrado a la Escritura. Pero déjenme hacer el caso. ¿Por qué su pastor cree que nosotros somos dos cosas y no tres? Lo primero es Génesis, el origen de la cosa. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos, si creemos en tres cosas, tenemos que buscar respuesta y vamos a tener que hacer una interpretación que el texto de Génesis no dice de que Dios sopló dos cosas y no una. ¿Ok? O que una de las dos cosas ya estaba atada en el cuerpo. Es lo primero. Siempre Génesis nos da un poquito más de luz en el asunto. ¿De acuerdo? Tú hablabas de los judíos. Cuando tú ves el trato de Dios con el pueblo judío, Dios se refiere en ocasiones animándolo a todo su ser y menciona tres cosas y animando también a ver dos cosas. Por lo tanto, nos deja en la misma situación, pero en referencia de Génesis, lo primero es que Génesis nos dice que Dios sopló una sola cosa. Primera de Samuel, capítulo 16. Cuando Dios le llama la atención a Samuel, ¿qué le dice? No mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. ¿Ok? Pero no solamente Primera de Samuel, usted va a ver también, yo pudiera poner entre Primera de Samuel y el Nuevo Testamento, Ezequiel, me viene ahora a la mente, 36. Cuando Dios promete un nuevo nacimiento del cual Jesús, recuerdan aquella conversación con Nicodemo, le dije, es necesario nacer de nuevo, el que no nace del agua y del Espíritu. ¿Usted lo recuerda? ¿A qué se está refiriendo Jesús? A Ezequiel capítulo 36. Tú eres maestro de Israel y tú no sabes estas cosas. En Ezequiel 36, ¿qué dice Jesús? Yo daré un corazón nuevo. Ok, ese corazón no va a estar vacío como el de piedra. Yo voy a poner mi espíritu dentro de él. Y lo que tú ves es que Dios está dando un nuevo espíritu refiriéndose a ese hombre interior que estaba muerto y corrompido para entonces responder a las demandas de Dios. Eso es entre Primera de Samuel y el Nuevo Testamento. Entre otras cosas, Mateo, Jesús otra vez hablando. Hace alusión del hombre de dos partes. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro lleno de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros parecéis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Cuando yo abrazo la posición triconómica, yo tengo que responder cuál parte del hombre interior es la que se refiere la Biblia cuando habla del hombre interior. ¿A cuál parte del hombre interior? Usted dirá, bueno, la parte del Espíritu. Bueno, el Espíritu Santo. Sí, qué bien, qué bien. Pues entonces usted no debería pecar. No, lo que pasa es que el alma es la que peca. Ok, el alma es la que peca. Y entonces el espíritu y el alma dentro de ti están ahí peleando. ¿Quién es el que va a vencer? O nosotros tenemos un hombre interior que es el que la Biblia habla, que Génesis, que Adán recibió, y es el que la Biblia habla que Dios está formando y desarrollando a la imagen. Por ejemplo, me viene otro texto, 2 Corintios capítulo 4, yo creo que lo tengo para adelante, déjame buscarlo. 2 Corintios 4, 16, sí. Pablo ahora, hablando. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva cada día. Igual, ¿a qué se está refiriendo? Entonces, la razón por la cual es importante que nosotros veamos y consideremos las implicaciones de esto es que para la vida práctica, Dios está haciendo algo en mi interior. ¿Ok? Y ese interior va a ir renovándose. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pero ya nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros y ahora estamos siendo formados a
a la imagen de Dios, estamos también siendo santificados. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Por lo tanto, cuando nosotros vemos estos textos, ¿cuál es la intención del autor? Entonces vamos a ver algunos de los textos de los tres elementos. Por ejemplo, el caso de María, cuando hace la declaración en Lucas capítulo 11, versículo 46 y 47. María está necesariamente apuntando a dos partes, o María está necesariamente expresando en un canto que todo su ser está siendo sacudida por el Señor. Todo su ser, todo su espíritu, todo lo que ella pueda de una manera u otra expresar de su interior, está expresando el anhelo de lo que está sucediendo en ese momento. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, probablemente, si yo tomo ese texto y hago una posición literal, yo pudiera inferir que solo mi alma va a engrandecer al Señor. Por lo tanto, solo mi espíritu se puede regocijar en el Señor. Y yo entonces, aplicando ese texto a la práctica, tendría que asumir que solamente el alma engrandece y solamente el espíritu se regocija. Mi alma no se regocija, ni mi espíritu se engrandece al Señor. Es un ejercicio separado de ambos elementos del interior del hombre. Eso es lo que va en la práctica. Y por eso es todo el ser interior el que está regocijándose e engrandeciendo al Señor. Y es la manera que el autor del Evangelio de Lucas, usa para expresar que todo el ser está sacudiendo al Señor. Está siendo todo el ser. Otro texto muy famoso que me viene a la mente, Deuteronomio capítulo 6, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida y Dios sabiamente dándole las instrucciones para que los padres asumieran tal responsabilidad. En el versículo 5 dice, vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Está el autor diciendo tres cosas o está el autor diciendo todo lo que tú eres? De hecho, este es el texto que Marcos divide en 4 partes. Estamos hablando de la inspiración de Dios, no hay tal contradicción. Este es el mismo texto que Marcos usa, pero divide en 4 partes. Y que cita Deuteronomio capítulo 6. Es el autor expresando que todo el ser del hombre tiene que amar a Dios. Todo lo que tú piensas, todo lo que tú buscas, todo lo que tú anhelas, todo lo que está buscando. Y por eso él luego dice, y estas palabras que estarán en tu corazón, las enseñarás. Igualmente, vamos a usar la voz que está usando el autor de Deuteronomio. Enseñará a tus hijos y hablará con ellos cuando te sientes en la casa, ¿ok? Cuando andes por el camino, ¿ok? Cuando te acuestes, cuando te levantes, la atarás como una señal en tu mano y serán por insignia entre tus ojos, la escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta, ¿ok? Me está diciendo el autor ahí que yo tengo que agarrar ahora todos esos elementos y buscar un poste en mi casa y ponerlo. Tengo que buscar, atarle mi mano. Tengo que ponerme a caminar con mis hijos y cuando vaya caminando les voy enseñando. Eso es lo que el autor está diciendo, que todos los elementos que él me está dando, de la cual yo voy a transferir esta información a mis hijos, son elementos literales. O le está diciendo, igual que como le está diciendo en el 6.5, todo tu ser, amarás a Dios con todo lo que tu interior es. Y también vas a ser diligente que en todo tiempo, en toda oportunidad, en todo, ahí cuando te vaya, cuando estén jugando soccer, todo el momento en el cual tú estás con tus hijos, tú le vas intencionalmente a recordar esta verdad. ¿Qué es lo que el autor tiene en mente? Es que nosotros ahora agarremos una lista de cosas y pongamos, bueno, ahora sí la tengo atada en mi mano, check. La tengo en el poste de la casa, check. La tengo al acostarme, check. O le está diciendo, le está transmitiendo la idea de que todo lo que tú eres vas a amar al Señor y que en todo tiempo que tú interactúes diligentemente, presentemente con tus hijos, tú le vas a transferir eso.
Ok, Franklin. Son tres. Es correcto. Lo que yo puedo inferir aquí, porque también, si mal no recuerdo, no, Jesucristo cuando iba a ser crucificado, creo yo, que alguien me ayude, que se recuerden, que él dice en uno de sus pasajes, mi alma está entristecida hasta, no recuerdo la otra palabra, muerte. pero algo dice así, no lo recuerdo. Pero entonces, para mí, el alma es parte del cuerpo. Como Jesucristo fue hombre, fue carne, es parte el alma forma parte del cuerpo, así como la mente, así como el corazón o los brazos, porque Dios probablemente no tenga alma, pero Jesucristo como fue parte hombre, sí tenía alma, o por lo menos puedo inferir eso. Y partiendo de lo que usted dice, de que todo lo que hagamos, si tocamos, si hablamos, si vemos, todo lo que hagamos, que lo hagamos es para glorificar a Dios. Es lo que yo puedo pensar. Ok. Ok, y déjeme decirle algo con respecto a este tipo de temas. Estos no son temas que uno cae en una herejía si cree una cosa o cree otra cosa. ¿De acuerdo? Como yo le digo, usted va a encontrar teólogos que creen una cosa, buenos teólogos que creen que somos tres, y va a encontrar tan buenos teólogos que creen que somos dos seres. Ahora bien, la pregunta es prácticamente cómo esto funciona entonces. ¿Cómo funciona la obra del Espíritu Santo? ¿Dónde que está obrando el Espíritu Santo? ¿En tu alma o en tu espíritu? En los dos. ¿Cómo yo lo veo con la Escritura? Cuando una persona estaba muerto en sus delitos y en sus pecados y el Espíritu le dio vida, ¿a qué le dio vida? Al hombre interior que estaba muerto, que no podía ver, o le dio vida al alma, le dio vida al Espíritu, le dio vida a los dos. Son los elementos que en la práctica yo tengo que tratar de responder, porque al fin y al cabo hay verdades que son conclusivas. Dios está obrando, Dios nos está santificando, Dios nos está formando a su imagen y en un momento llegaremos a la estatura de la imagen de Cristo. Independientemente de que usted crea que sean tres, independientemente de que usted crea que sean dos. Ahora, lo que usted tiene que saber es cómo esto está funcionando. ¿Para qué? Para que no diga, bueno, mi espíritu está creciendo, pero mi alma sigue en el suelo. ¿Ok? O estoy madurando espiritualmente, pero en el alma sigo todavía ahí como que no avanzo. Tenemos que ver eso, pero por eso yo me inclino más a pensar que el hombre interior es una sola cosa. Me inclino más incluso el mismo texto de Tesalonicenses, vamos a ver el texto de Tesalonicenses, que es uno de los textos quizás más fuertes para abrazar la tricotomía, la de las tres posiciones, los tres elementos. Y el mismo Dios de paz lo santifica por completo y que todo su ser, espiritual, mi cuerpo, sea preservado, imperceptible, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señores, vamos a hacer una lectura comprensiva. Vamos a ver una idea y vamos a ver una explicación en el texto. Esto es Exégesis 1:01. Esto es interpretación básica. La primera parte del versículo 23 explica la segunda parte del versículo 23. El Dios de paz santifique por completo. Esa es la idea que el autor está comunicando. ¿Ok? Él lo va a santificar por completo. Y como te dije, cualquier persona que abraza los tres elementos del cuerpo puede usar este mismo texto porque dice, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado y irreprensible hasta la muerte. Pero decir, bueno, él está describiendo lo que luce un ser completo. Eso puede ser cierto, como él puede estar comunicando la idea de que es el todo su ser y de que es por completo. Ok, puede haber un elemento cultural, como dice el hermano Juan Diego, con respecto al tema de la cultura y lo que creían y podían abrazar y probablemente. Pero en la práctica Dios está obrando en el hombre interior. Le voy a citar tantos textos como me vengan a la mente. Pablo dice en varias ocasiones, no en una carta, en dos cartas, despójense del viejo hombre, ¿sí o no? Y revístanse del nuevo hombre. Ese viejo hombre entonces
¿Es una sola cosa o son dos cosas? ¿O son tres cosas? Es el hombre interior al cual Pablo se está refiriendo, que en la práctica ahora se renueva por un nuevo hombre interior. ¿Qué es lo que está aquí Pablo tratando de comunicar? Si fuera algo diferente, él pudiera entonces hacer explicaciones diferentes. Y ese es uno de los puntos de lo que creen en la posición de dos cosas. Que si Dios estuviera hablando de tres cosas, diera mandatos e instrucciones específicas para cada uno de los elementos. Y te dirá, bueno, pero es que cuando Dios obra en el interior, está obrando en las dos cosas. Ah, pues estamos de acuerdo en eso. ¿Para qué entonces Dios necesita dividir ambas cosas si Él obra en una sola cosa? Juan Pablo, dígame. Habla fuerte. Ajá. Que el cuerpo va al polvo y el espíritu vuelve a Dios. ¿Cierto? Entonces, ahí no está marcando una diferencia entre el alma Exacto, y el tampoco. espíritu, siendo que pues no todas las almas regresan a Dios cuando alguien muere. Sí, yo creo que lo que está diciendo es eso. El espíritu, el autor de Eclesiastés, cuando vimos esa carta, deja muy claro de que él está hablando lo que va a pasar en el momento de tu muerte. Y es una cosa que va delante de Dios, una cosa que va a compadecer delante de Dios, es tu hombre interior que va a compadecer delante de Dios. Tu cuerpo físico se queda aquí, pero tú no vas a llegar allá como un transforme por parte. Llegó el espíritu, llegó el alma. Hay muchas preguntas que yo tengo que responderme y voy a tomar tu aclaración, Juan Pablo, de cara a no solamente a la práctica en esta vida, sino también a la muerte. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo muero? Entonces yo tengo que responder esa pregunta. Bueno, yo sé que el cuerpo se queda. ¿Dónde va el alma? Bueno, deambulando. No sabemos. ¿O va a dónde? Al cielo. Es una sola cosa. El alma es la que va al infierno. Tenga mucho cuidado con esa posición, porque la Biblia dice que aún los muertos van a resucitar y van a resucitar, algunos para salvación y otros van a resucitar para fuego eterno. El que va a estar en el infierno va a estar con un cuerpo resucitado también, probablemente eternamente sufriendo en su carne también. Y no me voy a meter en ese tiempo porque vamos a hablar de eso más adelante en una doctrina. Rodrigo, y luego por aquí Paola, Juan Diego, y este lado que se han encendido las preguntas. Espérese, primero Rodrigo, dígame. Pastor, ¿hasta dónde puede uno decir que esto es una Doctrina cardinal. filosofía o una doctrina? Ahorita me recuerdo porque el comentario que hizo Juan Diego de que antes alguna parte de los judíos, para ellos el corazón y otra cosa era La lo mente mismo. era lo mismo. O sea, eran finalmente judíos, y a lo que me refiero de que sabiendo hoy que pues estamos invadidos de filosofías siempre, Sí. y ahora no es la excepción, pero hasta dónde puede decir, no, esta es una doctrina y es como que debatible, y esto es definitivamente Sí. malo. Mira, lo que dijo Juan Diego es cierto en el sentido que si, Juan Diego, lo que él dice es cierto en el sentido de que si para los judíos era una sola cosa, probablemente ellos tenían en mente el hombre interior como una sola cosa. Eso era lo que tú decías de los judíos, ¿cierto? De que ellos creían que era una sola cosa. Era una sola cosa. No es la mente que nosotros pensamos que es mi mente, no. Ajá. Es su interior. ¿Quiero Entonces, decir algo más? ¿Quiero decir algo más ahora que ya me dio el micrófono? no, es tu esposa. A tu esposa que le toca. Entonces, si eso es así, vamos a ver. Siempre que se habla del alma y de la vida y de la existencia del hombre, hay elementos filosóficos. Tratando de buscarle respuesta a las cosas que Dios creó o tratando de buscarle respuesta a todo lo que vemos. Filosofía le va a dar 100 vueltas. Que si este es el mundo perfecto, que si Dios pudo haber creado un mundo mejor, que si Dios pudo haber creado un mundo sin pecado, que si Dios... La filosofía le busca la vuelta a todo. Y es bueno, nos pone a pensar. Esto yo lo pongo dentro
de la doctrina del hombre, donde lo más importante, yo quiero que me presten atención a esto, de la doctrina del hombre es que el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza. El hombre no evolucionó, sino que es el resultado de la creación de Dios soberana y perfecta, y que el hombre, creado perfecto, peca, y ese pecado, del cual vamos a hablar la próxima semana, pues dañó el asunto. O sea, eso es lo más importante de la doctrina del hombre. Ahora bien, estos elementos que hemos estado viendo están dentro de la doctrina del hombre, pero no es una herejía que tú creas en 3 o en 2. ¿Ok? Porque como te digo, tú puedes ver textos bíblicos que aluden a 3 y puedes ver textos bíblicos que aluden a 2 y puedes ver textos bíblicos que aluden a 4. No es una herejía. Yo dijera que esto es completamente secundario o terciario. Ahora, ¿qué es la verdad? Que es consistente con la Escritura, de que tenemos un hombre interior. ¿Ok? Y que ahí es donde Dios nos está santificando. Y que ese hombre interior va creciendo a la estatura de Cristo. Que de hecho, le voy a dar un spoiler del sermón. Hay una colaboración, si se puede decir, en ese crecimiento. Hay una manera de que el Espíritu de Dios nos va obrando, nos va dando del fruto, y hay una parte donde yo tengo que ser diligente en accionar a la luz de esa nueva naturaleza. Y ahí vamos creciendo a la imagen de Dios. ¿Ok? Ahora sí, Paola, le llegó su turno. En Eclesiastés 12:7 dice, pues ya aquí alguien lo ha comentado, pero dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Entonces, es mi opinión, y pues para que me quede claro a mí misma, de que, o sea, somos, pues yo creo que somos espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo porque lo estoy viendo, tengo cuerpo y sé que este cuerpo, como el Señor dice, somos como el soplo, ¿no? Somos como la flor del campo, que hoy está y mañana ya está marchita. Exacto. Entonces, el cuerpo se va a desintegrar, todos lo sabemos, todos lo hemos visto. El alma puede ir al infierno o al cielo. ¿Por qué? Como leíamos anteriormente, donde dice que teme al Señor, al que puede mandar el alma y el cuerpo al infierno. O sea, literalmente el Señor puede mandar el alma al infierno. Y el espíritu, como decimos aquí en Eclesiastés, dice, vuelve a Dios. Entonces, yo no creo que el espíritu vaya al infierno de una persona. Yo creo que el alma va al infierno y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Es como una conclusión. ¿No? Entonces, no, espérate. Vamos a desempacar eso. Vamos a desempacar eso. La Biblia dice en Hebreos que Dios es el Padre de los espíritus, refiriéndose a justamente nosotros. Si el alma va a Dios, el espíritu regresa a Dios y el alma va al cielo, ¿cómo yo puedo responder la pregunta de la diferencia entre Dios y el cielo? Porque el cielo es donde está Dios. Eso es una pregunta. Una segunda pregunta es que por eso justamente por esa manera difícil de entender, que me hace más sentido que el hombre es 2 cosas. Porque el interior del hombre se va a donde Dios lo mande. Cuando dice que vuelve a Dios, no quiere decir que Dios vuelve otra vez a recoger una base de datos de espíritu, porque entonces estaríamos creyendo o en el traduccionismo completamente o en el anterior preexistencialismo, que cree que había una base de datos de almas y que Dios entonces empezó a repartir. Se parece mucho como a Baby Boss, una película de niños que hay por ahí. Entonces como que Dios entonces está recolectando la base de datos. Por eso es, al no ver con tanta claridad, porque el autor de Eclesiastés tenemos que entenderlo en su todo y como lo estudiamos y lo vimos. Él está haciendo una referencia de la vanidad de esta vida. Él no está diciendo, y aún si regresa a Dios, Dios tiene la última palabra de lo que va a hacer. Decir que el espíritu del hombre pecador no va al infierno, yo tendría que buscar fundamento bíblico también para sostener esa posición. Entonces, es justamente, Paola, y gracias por fijar tu posición, por no tener tanta claridad en esos elementos, empezamos entonces a inferir cosas. El alma va a Dios, ¿ok? ¿Dónde lo veo en las Escrituras? El alma va al cielo. ¿Cómo yo supo?
soporto. El alma al cielo o al infierno. Exacto, el alma va al cielo, el espíritu a Dios. Entonces, el alma ahora es que está delante de Dios y ahora somos almas delante de Dios con un cuerpo resucitado pero sin espíritu. O sea, yo tengo como que, o sea, no estoy diciendo que está mal, lo que digo es que al no ver con tanta claridad ese tipo de, tanto en la vida presente como en la vida futura, ¿dónde está obrando el Espíritu Santo para santificarnos hoy? ¿En mi alma o en mi espíritu? Yo digo que es en el hombre interior y es una sola cosa. ¿Ok? ¿Dónde lo dice la Escritura que en el alma? Entonces por eso que digo, camino donde la Escritura camina es más seguro para mí. Decir, es el hombre interior una sola cosa y ahí donde Dios está obrando, que ponerme ahora a decir, Dios está por su espíritu obrando en mi alma y en el espíritu. No, entonces, esas son las tensiones. Pastor, y entonces cuando el hombre muera, entonces su hombre interior, Ajá. o sea, si creyó y era cristiano, pero entonces supongamos que esa persona se apartó totalmente del Señor. Entonces, cuando esa persona fallece, ¿para dónde entonces va su espíritu y su alma? Okay. El cuerpo sabemos que es por... Esto es lo que sabemos. Si se apartó, según primera de Juan 2:19, no era creyente. O sea, es lo que dice Juan. No eran de nosotros, hubiese sido de Entonces, nosotros. ¿su espíritu y su alma van al infierno los dos? Es que yo no la diferencio, es el punto. La dicotomía no la diferencia, la pone como una sola cosa. Eso es lo que... O sea, que alma y espíritu Sí, una sola cosa. eso es lo que la procesión de... Ahora bien, vuelvo y digo, señores, como yo dije la otra vez, la autoridad de la Escritura, hermano. ¿Ok? La autoridad de la Escritura. Espérense que Juan... Hermano, yo creo que estamos haciendo un issue, que es un problema cuando estamos en seminario a veces encontramos estas discusiones. Si pensamos en Dios, la Escritura dice Dios es amor. La Escritura dice Dios es justo. La Escritura dice Dios es misericordioso. La Escritura dice Dios es fidelidad. Entonces tú dices, no, Dios es amor. No, pero Dios no, entonces no puede ser fiel. Es una esencia de sus atributos. Dios nos hizo a nosotros y hay una esencia de nuestros atributos. Si hay dicotomía, tricotomía, somos uno. Y yo creo que esa es la esencia de lo que el pastor está tratando de explicar, que es donde tenemos que enfocarnos. Cuando estamos hablando todo vuestro ser, está diciendo Dios nos santifica a nosotros en lo que somos, en quienes somos. Cada uno de nosotros es diferente en la manera que pensamos y en la manera que actuamos y tenemos diferentes talentos, pero somos un ser que hemos sido creados conforme a la imagen de Dios. Y lo que tenemos que enfocarnos es en que Dios está trabajando en nosotros, sea en nuestro cuerpo, en nuestro hombre interior. Si eres dicótomo, tricotomía, yo creo que eso va más allá. O sea, no es algo que, por eso no es una herejía pensar en tricotomía o en dicotomía, porque es lo que somos en nuestro ser. Así que yo creo que eso es la esencia de lo que Pastor está tratando de decir. Y como yo dije anteriormente, la posición que usted abrace, por ejemplo, no significa, muy buena aclaración la de Juan Diego, la de Juan Carlos, no significa que usted está heréticamente, o que yo estoy heréticamente en una posición, porque aquí nadie, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que ver, y es lo que siempre hemos querido hacer en Fidelis, es buscar la manera de ser más consistentes en las Escrituras. Más consistentes, porque la Escritura me tiene que ayudar a mí, el conocimiento me tiene que dar la libertad para andar en el Señor, no me esclaviza, ¿de acuerdo? Entonces yo, conociendo la Escritura, tú tienes que tener esa verdad de nuestra naturaleza y esencia, tiene que tener una manera de yo entenderla para esta vida y para la venidera. ¿Me entienden? Yo tengo que entender cómo Dios está obrando en mi ser. Yo tengo que entender cómo Dios va santificando mi ser. Como dice Juan Carlos, nosotros venimos de trasfondo diferentes, experiencias diferentes, incluso yo diría traumas diferentes, padres diferentes, formación diferente, y eso nos trae a nosotros en una posición totalmente quebrantada. Pero la obra de Dios en nuestro interior es la misma obra redentora, santificadora,
que Dios va a tener que trabajar, darle más duro a uno que a otro, y va a tener que ir más profundo en uno. No lo sabemos, o sea, pero sí, ese es el espíritu de la esencia. Don Pedro, ¿alguien estaba primero que Pedro? La hermana Carmen tiene algo que La decir. hermana Carmen. Es que cuando la hermana Carmen, no sé si está lavando o levantando la mano. Ahora usted está levantando la mano. Hermano, pastor, una pregunta y me corrige si estoy equivocada, pero volviendo a pensar en los argumentos para la dicotomía, yo entiendo, y puedo estar equivocada, que en el paralelismo hebreo, que eso lo vemos más en la poesía hebrea, como en Proverbios, en los Salmos, hay un tipo de paralelismo, yo no recuerdo cómo se llama, donde el autor hace una segunda frase que está conectada a la primera, y hay veces que son opuestos, como lo vemos mucho en Proverbios, pero hay veces que esa segunda frase lo que hace es añadir, expandir el significado o la idea del autor. Y eso nada más común en la poesía hebrea, pero también se usa en la narrativa. Mi pregunta es, cuando habla, por ejemplo, de espíritu, alma y cuerpo, o solamente alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo, ¿no podría ser en esas frases ese tipo de paralelismo? Completamente, y ese es el punto de la interpretación. Yo creo que el espíritu detrás del autor es buscar la manera de que el lector entienda que se refiere a todo el ser, a todo su hombre interior, a todo su ser. Y creo que va por ahí. Gracias por traerlo, porque hay unos textos de Proverbios justamente que hacen referencia a la dicotomía de una manera muy clara también, y no los puse. Don Peter. Mi pregunta es la siguiente. 2 minutos. En la Escritura, sí. Jesús, el Espíritu Santo no descendió en Jesús al momento que Juan el Bautista lo bautizó en el río Jordán. ¿Okay? Entonces eso me da a entender que entonces antes de eso Jesús tenía un cuerpo y un alma. Vamos entonces a ver, el porque Espíritu no descendió hasta ese momento. Igual que en el tiempo de los pentecostales, que cuando los apóstoles empezaron a hablar en lengua, fue porque el Espíritu Santo le entró en ese momento. Ok, vamos a ver. O sea, hasta ese momento tenían cuerpo y alma, ¿no? No, tú estás haciendo ahí, tu comentario suena interesante, pero puede terminar... Pero soy un bruto. No, enredado. Suena interesante, pero en Pero realidad es una vamos vamos primero a lo que sucedió en el Jordán. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Jordán? Ok, es la manifestación de la Trinidad endosando el ministerio de Jesús. Ok, de hecho la Biblia lo que dice que el Espíritu Santo descendió como paloma. ¿Tú no viste esa paloma entrando en Jesús de alguna manera? ¿Por qué digo que tenemos que tener cuidado con ese comentario? Porque estaríamos pensando que Jesús estaba incompleto. Y eso sí es una herejía. Lo que la Biblia enseña es que Jesús es completamente Dios, ¿ok? Y en su encarnación, Él toma una forma completamente humana, pero en su esencia, Él era completamente Dios. Por lo tanto, es un terreno un poquito diferente. Nosotros lo que vemos es en el inicio de su ministerio, la Trinidad endosando la obra del ministerio de Jesús. Eso por un lado. Entonces yo no puedo de ahí inferir que Jesús solo tenía alma y que Jesús tenía cuerpo. ¿Me entiendes? O sea, sería muy alado ese pensamiento. Por eso estoy diciendo, inicialmente el endoso a diferencia de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista estaba en el vientre de su madre, él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Lo que estaríamos diciendo es que desde el año 1 de Jesús hasta el año 30 de Jesús, el Espíritu Santo de Dios no moraba en Jesús. Y eso no es así. ¿Ok? Eso por eso que te digo. Porque cuando Jesús inicia el ministerio es a los 30 años de edad. Entonces, ¿dura 30 años en el Espíritu Santo? No. La manifestación del Espíritu Santo en esa narrativa es el inicio, la inauguración ya del ministerio de Jesús. Si tú lo lees
Lo que sucede después es que el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado. ¿Ok? Entonces eso es lo que vemos, la inauguración. De hecho, las palabras que él le recibe del Padre, este es mi Hijo amado. Y cuando él está tentando en el desierto, Satanás le dice, si tú eres el Hijo de Dios, cuestionando lo mismo que en el Edén, cuestionando a la voz de Dios en el Edén, ahora la está cuestionando. Entonces, no es un ejemplo a considerar. Juan Carlos. Hermano, solamente que tenemos que hacer una distinción entre lo que el Espíritu, cuando está hablando del Espíritu, y lo que es el Espíritu Santo. El Sí. Espíritu Santo es Dios viniendo a morar en nosotros. Sí. No está hablando del Espíritu Santo, que nosotros no nacemos con el Espíritu Santo. Claro. Hay una distinción muy clara entre eso. Y muy buena tu aclaración, porque lo que pasa luego de Pentecostés es la promesa del Espíritu Santo que él le había dado a habitar en medio nuestro y el cumplimiento de la promesa de Ezequiel 36, que él iba a poner un espíritu dentro de nosotros.